Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Aquí nuevamente para pasar unos minutos disfrutando de nuestra compañía virtual por ahora y compartiendo la palabra del Señor. Esta semana me costó, les confieso, me costó ponerle un título al mensaje del día de hoy, porque estaba queriendo hablar sobre los sentimientos de culpa, pero también el hecho de que Cristo en la cruz nos justificó, nos hizo libre y llevó todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras debilidades. Entonces estaba allí un poco indeciso con el título del mensaje del día de hoy. Entonces pensé comenzar diciendo, si Cristo nos justificó, ¿por qué de vez en cuando nos aparecen sentimientos de culpa? ¿Te has sentido alguna vez culpable por algo o cargas con la culpa por algo que dijiste o que hiciste o por algo que tenías que hacer y no lo hiciste? A lo mejor no estoy hablando de cosas graves, sino de algo corriente, rutinario, pero que dijiste algo allí y vos hoy te das cuenta que no era del todo correcto. ¿Te acusa alguna vez la conciencia? A mí me ha pasado muchas veces que estoy manejando y me viene en los recuerdos alguna palabra, algún gesto, no sé, alguna actitud que dije, y ahí mismo en el auto a veces por alto digo, pero ¿por qué dije? O ¿por qué no me callé la boca? Y sigo manejando, ¿no? Pero son momentos en donde aparentemente la conciencia nos acusa y cargamos con la culpa. ¿Te has sentido alguna vez descontento con vos mismo? Con, no sé, con complejos, por ejemplo. Sí, no, muchos. ¿Te has sentido alguna vez indigno, que no eres lo suficientemente capaz o que simplemente no mereces estar donde estás? Que muchas veces dijiste, no sé si soy digno que Dios me use. Hay otros mejores, no sé lo suficiente, todavía me falta. ¿Por qué estoy en donde estoy? Entonces allí a veces aparecen ciertos pensamientos de culpa o de cargo de conciencia. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este momento que nos permite compartir aquí de tu palabra, seguir cada consejo que tú nos das. Alegrarnos, Señor, por las esperanzas, por tu obra en la cruz, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Pero, Señor, en este momento necesitamos la guía y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, enseñándonos y revelándonos más de tu persona. Señor, queremos conocerte cada día más y mejor, y queremos siempre andar en tu voluntad. Por eso en este día te pedimos que realmente seas tú el que nos enseña, Señor, a través de tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por esta semana y gracias, Señor, por cada momento que nos permitiste vivir, y enséñanos a vivir los días de acuerdo a tu voluntad de aquí en adelante también. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así que yo creo que hay momentos en que esos sentimientos de culpa, esa vocecita allí en nuestro interior, en nuestra conciencia, puede ser bueno o positivo. Pero también creo que realmente a veces cuando uno carga con la culpa, y especialmente por mucho tiempo, y eso ya interfiere en nuestra vida cotidiana, es negativo, realmente es una verdadera maldición. Sea cual sea la fuente, o mejor dicho, siempre tenemos que ver cuál es la fuente de donde proviene esos sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa es positivo cuando esa vocecita que yo te decía de nuestra conciencia nos alerta que hicimos algo en contra de la voluntad de nuestro Dios, que fuimos desobedientes a su voluntad. Y ser desobediente a la voluntad de Dios es lo que la Biblia llama pecado, es lo que Dios dice pecado, y es ofender a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, en lo que somos hijos,
Él suele hablarnos a nuestra conciencia y nos insta inmediatamente que nos equivocamos a arrepentirnos, a confesar y a arreglar, a hacer las paces con Dios por todo lo que estamos haciendo o lo que dijimos. Y cuando esto sucede, cuando esa voz, cuando ese sentimiento de culpa viene a nuestra mente, a nuestro corazón, realmente creo que es positivo, es bueno, porque es saludable y es de bendición para nuestras vidas. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan escribió lo siguiente: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando pasamos por este proceso, el mismo Espíritu Santo que habla en nuestra conciencia, esa vocecita que yo te decía, para llamar nuestra atención, ahora Él mismo se encarga en darnos la fuerza para confesar y para devolvernos a ese estado de plenitud y de gozo que Dios quiere que nosotros vivamos cada día. Qué buen pasaje esto es. Si nosotros reconocemos delante de Dios que hemos fallado, que le hemos ofendido, que nos hemos equivocado, dice que Dios es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiar, borrar, eliminar, que ya no esté más a la vista allí nuestro pecado, nuestra maldad. Pero así como ese sentimiento de culpa, ese llamado de atención de nuestra conciencia es positivo cuando nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados, ese mismo sentimiento de culpa puede ser negativo. Y especialmente cuando vez tras vez ese susurro, esa voz viene a acusarnos. Aún de nuestra vida pasada, a lo mejor antes de haber conocido a Cristo, viene y te susurra y te dice: vos no servís, Dios no te aprueba, ¿quién te dice que Dios te va a perdonar? No sabes que no sos apto, que no estás limpio como para servir a nuestro Dios. Y realmente la fuente de esa voz, de ese susurro, de esa carga, de ese sentimiento de culpa, proviene de Satanás. Y Satanás es el enemigo no solamente de Cristo, no solamente de Dios, sino también de los hijos de Dios. Él está en contra de nosotros, Él es el acusador y lo que pretende es que nosotros no vivamos en esa plenitud, en ese gozo que Dios quiere para cada uno de nosotros. He hablado muchas veces con muchas personas que me dicen: pero yo ya confesé 1, 2, 1000 veces el mismo error, el mismo pecado, la misma falla. Dice: pero no siento que Dios me haya perdonado. Claro, es el mismo enemigo que viene y te susurra y te dice esto y lo otro, para que vos no puedas disfrutar de la paz y del gozo que nuestro Señor nos da. Pero recuerdan 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si nosotros confesamos nuestro pecado, si le decimos al Señor, si abrimos nuestro corazón a Él, Él es fiel y justo, no solamente para perdonar, sino que para borrar toda nuestra maldad. Recuerdo hace unos años atrás un chico, un joven, que había aprendido a tocar un instrumento y realmente era muy bueno tocando y quería ministrar y quería trabajar en el ministerio de oración de la iglesia, y también Dios lo empezó a capacitar en el hecho de poder predicar, de poder dar un mensaje de parte de Dios. Y cada vez que le hacían una invitación o le daban una oportunidad, él ponía alguna excusa. Primero decía que sí y después ponía una excusa. Y cuando íbamos a hablar con él, a veces él agachaba la cabeza y decía: no, creo que todavía no estoy preparado. Y una vez, confesando, hablando con él, él dijo: no me siento limpio, no me siento aprobado. Siento que todavía me falta algo y yo no estoy bien, no estoy completo. ¿Y saben cuál era su pecado? Que tenía a sus padres separados y él no lo había visto por muchos años, porque él realmente cargaba con un enojo, por decirlo así, contra sus padres porque se habían separado. Y él no se sentía apto.
Entonces le animamos a que haga un trabajo de investigación, encuentre dónde está su papá, su mamá, y que vaya a ellos y realmente se reconcilie con ellos, que es una obra que Dios quería hacer en él. Cuando sus padres se separaron, ninguno de su familia era creyente, era cristiano. Lo cierto es que pasaron unos meses, él encontró dónde vivía la mamá, después de un tiempo encontró dónde vivía el papá, le pidió perdón, se reconcilió, se abrazaron, lloraron mucho, y realmente un poder del Espíritu Santo en él se empezó a manifestar. Y era una persona que podía servir a Dios con alegría, con gozo, realmente libre de toda culpa. Lo que sucede es que esta obra de Satanás, esa voz en nuestra conciencia que él viene a traernos a veces con recuerdos de cosas pasadas, lo que él quiere producir en nosotros es ese sentimiento de culpa, cargar con esa culpa. No eres capaz, no estás limpio. Hay otros mejores que vos, hay otros más santos que vos, hay otros más aprobados que Dios. Dios nunca te perdonó tus fallas, tus pecados, y Satanás se encarga de repetirte, de susurrarte para que realmente vos no puedas ser libre en Cristo Jesús, como Él ya te hizo libre cuando murió en la cruz del Calvario. Algunos dicen, bueno, pero es que usted no me conoce, o a lo mejor ahora mismo está diciendo, lo que yo hice, no sé si Dios me perdonaría. Yo quiero decirte que no hay pecado tan negro, tan oscuro, tan profundo que Dios no pueda perdonar. Él murió en la cruz y su sangre es suficiente para cubrir toda nuestra maldad. Y a lo mejor dice alguno, pero yo soy un desastre. Yo me acuerdo que un compañero de trabajo me dijo una vez, yo ya estoy hecho para ir al infierno. Le digo, no, porque ese estado en que vos te sentís hoy es lo mejor que puede suceder, porque te estás dando cuenta que vos verdaderamente necesitas un Salvador. Miren lo que dijo Jesús allí en Marcos capítulo 2, versículo 17. Los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y además el apóstol Pablo agrega en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto proviene de Dios, nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué proviene de Dios? La reconciliación, el perdón, el nuevo nacimiento, el hecho de que Dios quitó todas nuestras cargas y por lo tanto no puede haber sentimiento de culpa cuando empezás a vivir la vida en Cristo Jesús. Todo lo contrario a lo que Satanás hace. La obra de Satanás es acusarte, hacerte sentir indigno, que Dios no te perdona y aún te susurra que no eres un hijo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice lo siguiente: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Otra versión dice, Él nos justificó. Fíjense lo importante que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿quién se atreve a acusarnos? Absolutamente nadie, porque Dios mismo a través de Jesús nos reconcilió con Él. Después el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Miren la diferencia. La obra de Satanás es condenar, hacerte sentir culpable,
cargar con un peso que Cristo ya te liberó, que Él ya te quitó. Y Él te dice, no te condeno, yo te declaro libre. Y además, no solamente eso, dice que Él intercede delante del Padre por nosotros. Está rogando continuamente por nosotros. Como te decía en el párrafo anterior, la actividad más fuerte de Satanás es la de ser un acusador. ¿Y qué hace? Acusarnos. Acusarnos a veces a nosotros mismos. Hacernos pensar que tenemos que hacer algo más para agradar a Dios. Que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Que hay que hacer algo más para que ese favor, ese perdón de Dios, esa libertad de Dios pueda venir a nosotros. Que de alguna forma nosotros tenemos que pagar lo que Dios hizo. Que tenemos que ganarnos. Y así sea portándonos bien, o haciendo cosas para Él. Lastimosamente también la religión ha llevado a miles de personas a pensar que para ganarse el cielo o para ganarse la gracia de Dios hay que hacer cosas buenas. Y si no lo hacemos, la religión mismo carga sobre sus seguidores con la culpa. No eres tan bueno, no te mereces estar con nosotros porque no estás aprobado, porque no estás en condiciones, alguno dice, para estar sirviendo con nosotros. Entonces, todos los feligreses, los que siguen esa religión, ellos sirven para ser aprobados. ¿Sí? No sirven por amor, simplemente lo hacen para ser aprobados, a veces por los mismos líderes de esa religión. Eso se llama servir a Dios o servir a la religión por interés. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 7, el mismo Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, en el día final, cuando el Señor regrese, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Fíjense esta gente aquí que menciona Jesús en Mateo capítulo 7. Esta gente está haciendo cosas por el Señor. Si usted se pregunta, ¿pero se puede hacer milagros sin ser conocido por Dios? ¿Sin que yo conozca a Dios o sin que Dios me conozca? Evidentemente sí. ¿Se puede liberar a un endemoniado? Evidentemente sí. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 7. Esta gente que estaba aquí en Mateo capítulo 7 dice que hacían todas estas cosas, pero Jesús dice que el Padre le va a decir, yo no les conozco. Y no solamente eso, sino que dice, obreros de la maldad. Obreros de maldad, hacedores de maldad, dice en otra versión. Personas que simplemente trabajan para un Dios que no conocen. El problema de Satanás es que él no conoce, él no entiende lo que es la gracia del Señor. Por ejemplo, para Satanás es ridículo, él no entiende el perdón que le dio Jesús a aquella mujer adúltera. Según Satanás y los religiosos de ese momento, esa mujer debería morir apedreada. Pero Jesús dijo, yo no te condeno, eres libre, vete y no peques más. Según los religiosos y según Satanás, ¿cómo es que Jesús le dio la posibilidad de estar en el paraíso juntamente con él en ese mismo día al ladrón de la cruz? No hizo lo suficiente, simplemente allí expresó una frase, un deseo cuando estaba colgado en una cruz y Jesús le prometió estar en el paraíso. Eso un religioso no lo entiende, Satanás no lo entiende. Algo más tenía que haber hecho, hubiera asistido al culto, no predicó a nadie, no puso ofrendas, no sirvió a nadie. Satanás no lo entiende. Y mucho menos entiende en que Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, cuando estábamos lejos de Dios, pero Jesús en amor ya nos perdonó. Entonces, ¿qué hace?
Como Él ya no puede solucionar lo otro, Jesús ya murió en la cruz, eso es histórico, es un hecho consumado. Entonces, ¿qué hace? Viene y nos susurra, nos acusa y nos carga con culpa. Continuamente te dice, aún te falta, algo más tenés que hacer, no eres tan santo, no eres tan espiritual, sirves muy poco. Y así todos los días, culpa, culpa y más culpa. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¡Wow! Es para pararse y dar un aplauso a este texto. Dice, la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Dios es un Dios de gracia. Su salvación es simplemente por gracia. Es un regalo de parte de Dios. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y tampoco para que nos ame menos, porque su salvación, su perdón es por gracia, no por acciones que yo pueda hacer. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Charles Swindoll, el que escribió el libro El despertar de la gracia, se pregunta, ¿pero no es peligroso predicar esto? ¿Predicar mucho sobre la gracia del perdón de Dios no será una puerta abierta para la desobediencia? No se dirán muchos, pero ¿para qué me voy a cuidar si igual Dios me ama y siempre me va a perdonar? Es que tenemos que entender que Dios no quiere tu servicio. Lo que más anhela nuestro Dios es tu corazón, porque si Dios tiene tu corazón, se asegura que lo más importante para vos es no ofenderlo, es amarlo, es no quebrantar su voluntad. Y cuando eso está en tu corazón, entonces lo sirves por amor. El rey David lo decía así, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Interesante lo que dice el rey David aquí. Él dice, Dios no está interesado en que yo haga cosas, en que yo sacrifique 1, 2 o 10,000 animales, o traiga una ofrenda especial o haga algo muy especial. Yo lo haría, dijo David. Yo no tengo ningún problema, gustosamente lo haría. Pero lo que Dios más anhela en realidad es el corazón del hombre. David siempre declaró su gran amor por la casa de Dios. Y en más de una ocasión él había presentado, él había organizado, él había patrocinado este tipo de sacrificio para Dios. Pero él entendió que uno podría sacrificar un animal o miles, pero podrías tener también un corazón no rendido a Dios. Podría estar presentando una ofrenda, pero no tener un corazón contrito y humillado, como dice allí en el Salmo 51. Posiblemente David mismo había presentado este tipo de sacrificio, de ofrenda a Dios, y al final de la jornada él se sentía vacío, triste, culpable y aún así no perdonado. Entonces él escribe, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. El pastor y predicador Charles Spurgeon escribió, si tú y yo tenemos un espíritu quebrantado, toda idea de nuestra propia importancia
desaparece. ¿Para qué sirve un corazón quebrantado?, decía Spurgeon. Pues muy similar a la de un vaso de barro roto, o de un cántaro quebrado, o de un envase roto. ¿Qué estaba queriendo decir? Que no sirve absolutamente para nada, excepto que Dios haga el milagro. ¿Y qué milagro hace Dios? En su gracia, en su amor, en su perdón, Él nos da un nuevo corazón. Un corazón que es totalmente distinto al que es duro, de piedra. El corazón de piedra es un corazón insensible a la culpa del pecado. Es un corazón necio, rebelde, y está en contra de Dios. Y es incorregible, no es enseñable. Pero ya el profeta Ezequiel había dicho, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, cuando nosotros recibamos a Jesús como Señor y Salvador, Él decía así: les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Ese corazón nuevo, ese corazón de carne que Dios promete darnos a todos los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, es un corazón que ama lo que Dios ama, que hace lo que Dios hace y que dice lo que Dios dice. Ese corazón, esa persona, esa vida, cuando sirve, no lo hace para ganarse el favor de Dios ni de nadie, sino lo hace porque expresa la vida que está en Él. ¿Y cuál es la vida que está en Él? Es Cristo, que ha venido a hacer su morada, su tienda en medio nuestro. Entonces Él se comporta como lo haría Cristo. Las personas que hemos nacido de vuelta, que hemos sido incluidos en Cristo, no servimos para aliviar nuestro sentido de culpa, o para ser más espirituales, o para mostrar que somos espirituales. No nos congregamos porque no sea que Dios se enoje contra nosotros y no nos dé su bendición y que en la semana nos suceda algo trágico. No, ese pensamiento es totalmente religioso y es una carga que a Satanás le encanta poner sobre los hombros de los hombres. Pero Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, vino para devolvernos al estado original, ese estado de paz, ese estado de plenitud, de libertad y de gozo eterno. ¿Quién es el que condenará?, preguntaba el apóstol Pablo, y él mismo responde: Cristo es el que murió por nosotros. Satanás hoy no tiene derecho, no tiene el menor derecho de presentar un reclamo, ni siquiera tiene el argumento para hacerlo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia que estaba en Colosas es: Cristo, cuando fue a la cruz, lo que hizo es quitarle el acta que había en contra de nosotros, aquella multa, aquella sentencia que teníamos nosotros en la cruz. Cristo quitó a Satanás y ahora lo exhibió públicamente. Entonces Satanás hoy no tiene nada que reclamar. Fíjense cómo dice la Biblia al día, lo expresa mejor aún. La prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, la lista de mandamientos que no habían obedecido, quedó anulada, clavada en la cruz de Cristo. De esta manera despojó a Satanás del poder de acusarlos de pecado y proclamó al mundo el triunfo de Cristo en la cruz. La traducción Philip, que es otra traducción de la Biblia, dice así: Jesús borró totalmente la evidencia escrita de mandamientos desobedecidos que colgaba sobre nuestras cabezas y la anuló
completamente clavándola a la cruz. Después sacó el aguijón, que eran todos los poderes y autoridades que estaban contra nosotros, y los expuso, los quebrantó, vació y derrotó en su triunfo victorioso. Y el apóstol Pablo agrega: Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, que cuando Satanás va allá a la corte para acusarnos, ni le reciben. Ya ni le reciben, simplemente quitan el acta, los escritos, los mandamientos que no pudimos cumplir, ni cerca estuvimos, y le muestran allí el gran sello rojo con la sangre de Jesús que dice: deuda cancelada. La deuda está pagada. Fuimos justificados. Ya no tenemos que cargar con la culpa. Fuimos justificados. Alguien debe decir amén, como dice ese famoso predicador. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué palabra de Dios! Hoy yo la verdad que no quiero hablar, que hable la palabra de Dios, porque es tan claro que lo que más Dios quiere es que nosotros no andemos por allí cargando con nuestra culpa, porque fuimos justificados por Él. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Realmente son maravillosos estos textos que acabamos de leer. Nos hablan con tanta claridad. Dice, no es por esfuerzo, no es por hacer cosas para Dios. No, es simplemente por creer que la obra de Jesús en la cruz fue suficiente para reconciliarnos con el Padre y nos incluyó en Él. Así que, ¿qué hacemos con el sentimiento de culpa? Cuando somos hijos e hijas de Dios, el pecado realmente nos duele, porque sabemos que desobedecimos a Dios. Entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros, Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo que habita en nosotros, nos habla para hacernos ver que no equivocamos. Y no es para producirnos más culpa, sino exactamente lo contrario, para ayudarnos a reconciliarnos nuevamente con Dios. Y Él, que es tan poderoso, va a hacerte o va a traerte esa paz, esa libertad, y el gozo que habías perdido por fallarle a Dios te será devuelto inmediatamente. Pero también puede suceder que de repente esos sentimientos de culpa vengan en momentos clave de nuestras vidas y vuelvan a aparecer. Dios no te perdonó y entonces cargan sobre tu vida y te quitan la paz y aún trae complejo sobre tu vida porque dice, yo no soy tan bueno, no merezco, hay otros que son mejores, que son más espirituales. Entonces lo que vos tenés que hacer es analizar tu vida, y si te das cuenta que esos son pecados o falta que vos ya cometiste
hace un tiempo atrás y que ya confesaste a Dios y que le pediste perdón, cuando vos hiciste eso, Dios ya te perdonó. Ya te perdonó. Él no te saca de vuelta el cartelito y te hace acordar que pecaste. No, eso es obra de Satanás. Dios ya te justificó. Ya fuimos justificados por Él. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle a Satanás que el acta de los decretos que había contra nosotros porque no cumplimos los mandamientos de Dios, dice deuda cancelada. Sebastián, Pepito, Pedrito, no sé cómo te llamas, su culpa ha sido pagada. Ya está justificado. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es así como Dios lo hace. Es así como nacido de nuevo en Cristo Jesús, adoptamos esta nueva naturaleza, tenemos esta nueva naturaleza, somos reengendrados en Cristo Jesús. Entonces todo lo que Cristo pasó también en nuestra experiencia. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Es decir, que morimos con Él y Él nos resucitó y ahora estamos sentados juntamente con Él en el lugar de honor, a la derecha de Dios Padre. Fíjense que esto no es por algo que nosotros hicimos, todo lo hizo Cristo. Y ahora nosotros no tenemos que ser parecidos a Cristo. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que somos parte de su vida, de su andar. No porque seamos bonitos, no porque hayamos hecho algún mérito, ni que nos ganamos la salvación, sino que es por pura gracia, por misericordia y por una piedad infinita de parte de nuestro Dios. Entonces el Padre nos incluyó en el Hijo. Y Él cuando nos mira, no ve a Sebastián el pecador. Él ve a su Hijo, porque yo estoy incluido en Él. Entonces somos santos porque Él es santo. Somos justos porque Él es justo. Somos ungidos porque estamos en el ungido. Somos escogidos porque estamos en Cristo el escogido. Y vivimos la primogenitura que nos habla tanto la palabra porque estamos en el primogénito. Él nos incluyó. Y si estamos incluidos en Él, tenemos absolutamente todo, porque dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Dios es también tuyo y es también mío, porque estamos incluidos en Él. Esta es la obra de Dios en Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario. Él nos justificó. Es para que realmente vivas gozoso, pleno, y todos los días cuando te levantes pueda dar gloria a Dios por la oportunidad que Él te está dando. Y cuando te acuestes y hayas vivido toda tu jornada, puedas volver a dar gloria a Dios por lo que Él hizo a través tuyo. Dios te bendiga y que tengas una gran semana.